Buenos días a todas y a todos y buenas tardes desde Francia. Quisiera primero agradecer a los organizadores del evento por invitarnos en este importante encuentro de arqueología histórica de Latinoamérica y del Caribe, ocasión en las que les vamos a presentar los primeros resultados del proyecto arqueológico Guadalupe que se desarrolla en la costa norte del Perú. Quisiera primero mencionar también que ese proyecto se enmarca dentro de una colaboración franco-peruana entre Jeffrey Nacencio Falla, que es profesor en la Universidad de Amazonas en Perú, y mi persona, que soy Alicia Espinosa, postdoctorante en el Laboratorio Arqueología de las Américas en Francia. Esa colaboración se hace entonces en una dimensión internacional gracias a un equipo pluridisciplinario y en estrecha colaboración también con la Municipalidad Distrital de Guadalupe y los habitantes de la ciudad de Guadalupe en el que se desarrolla la investigación presente. La idea es que esta colaboración pueda permitir integrar tanto los enfoques científicos del proyecto como las preocupaciones de los habitantes locales por su patrimonio cultural. Entonces, el proyecto arqueológico Guadalupe se desarrolla en la costa norte del Perú, dentro de un valle que se llama Jequetepeque y que tiene la particularidad de haber conservado muchos sitios del periodo colonial, que entonces existen a partir de 1532. Al nivel de los Andes centrales, la arqueología del periodo colonial conoce un desarrollo reciente gracias a varios proyectos de investigación que se han desarrollado en particular en la costa norte y la costa sur de Perú, como los trabajos de Astuhuaman en Piura la Vieja, los trabajos en reducciones e iglesias de Quilter, de Agen-Claus y también el trabajo sobre la diáspora africana de Brenda Weaver. A pesar de ello, una verdadera dinámica del periodo colonial aún tiene que desarrollarse en el área andina central. Nosotros nos enfocamos en crear una dinámica de un proyecto en el valle de Jequetepeque y en particular en la ciudad de Guadalupe, que pueden observar en un valle muy árido donde existen también oasis, zonas muy húmedas donde se desarrollaron las ocupaciones humanas tanto durante el periodo prehispánico que colonial. Efectivamente, en el valle de Jequetepeque existen numerosos sitios arqueológicos del periodo prehispánico que fueron investigados por numerosos proyectos arqueológicos, cuando los sitios del periodo colonial fueron pocas veces estudiados y en realidad no existe hasta la fecha un estudio de larga instancia y de excavación sobre los sitios coloniales que a pesar de ello tienen un potencial científico muy importante para entender el periodo colonial y los modos de vida de las poblaciones andinas en este importante periodo de desarrollo de las sociedades andinas. La particularidad del proyecto también es que se enmarca en un contexto urbano, es decir, que la excavación y el sitio arqueológico se encuentran dentro de la actual ciudad de Guadalupe, que se puede observar aquí. La ciudad de Guadalupe y el sitio arqueológico mismo de Anlape, que pueden observar que es un sitio sobre el que tenemos numerosos datos históricos que nos dan información sobre cómo fue fundado el lugar y cuáles son sus diferentes etapas a nivel cronológico, las diferentes etapas de construcción y de ocupación del sitio. Conocemos gracias a los estudios históricos que el sitio fue ocupado entre 1561 y 1619. Actualmente el sitio consta de dos sectores. Primero, un sector prehispánico con una huaca aún en elevación y que se encuentra en las inmediaciones del sector colonial, que él comprende un convento y una iglesia que están muy bien conservados, como lo pueden observar. Entonces, el lugar de Anlape es el sitio clave para caracterizar la transición entre los periodos prehispánicos y coloniales, es decir, que en este mismo sitio podemos observar al nivel arqueológico, bajo excavaciones, como
finalmente se transformaron los modos de vida de las poblaciones locales a través del periodo prehispánico, porque la Huaca probablemente fue ocupada por la cultura lambayeque casi hasta el final de la ocupación prehispánica, y para entender realmente cómo se transformaron sus modos de vida tras la colonización y durante todo el periodo colonial. También ese sitio es muy conocido por las fuentes históricas porque es el lugar que se caracteriza como la cuna del culto a la Virgen de Guadalupe en Perú. Y efectivamente existen numerosos estudios que demuestran que es el lugar donde se ha traído a la Virgen de Guadalupe, que llegó primero con el encomendero Pérez de Lescano, con toda la historia que rodea la llegada de esta imagen, y que trajo primero a la capilla de Omnep, donde albergó la imagen en madera, la escultura en madera de la Virgen, antes de en 1563 darla a la orden de los agustinos que se habían fundado en ese pueblo de Anlape y donde progresivamente han construido su convento y la iglesia aún en elevación. Otros datos muy importantes es que a partir de 1579, Anlape es reconocido como una reducción de indígenas que eran para este pueblo de Anlape agricultores y que vivían en las inmediaciones, muy cerca, ¿no?, al centro ceremonial religioso de Anlape. También los datos históricos nos informan sobre una serie de eventos catastróficos que han afectado a las construcciones y, en particular, el terremoto de San Valentín el 14 de febrero de 1619, que va a sellar completamente la ocupación del sitio tras el derrumbe de la iglesia. Y es muy importante porque eso marca el supuesto abandono del lugar, y después las poblaciones de Anlape se van a trasladar al lugar que ahora es la Plaza de Armas de Guadalupe para construir una nueva iglesia. Y primero, los datos históricos nos muestran que van a construir una capilla oculta, es decir, una capilla para albergar a la imagen de la Virgen de Guadalupe. Capilla que a partir de 1619 es englobada dentro de la iglesia y el convento de la Orden de los Agustinos, de esa nueva iglesia que se construye en Guadalupe y que existe aún y es totalmente en función, vamos a decir. Y lo importante y lo interesante es que esa iglesia se supone ser una réplica idéntica, casi idéntica, de la antigua iglesia de Anlape. Entonces lo que vemos es que esos datos históricos nos dan mucha información sobre, digamos, la historia, las diferentes fechas muy importantes del lugar, su fundación, los eventos catastróficos que marcaron su abandono, por ejemplo. Pero lo que también vemos es que a pesar de que sea un lugar donde han vivido poblaciones españoles, los agustinos, con los indígenas, las poblaciones locales, en la reducción, y que también existían comunidades afrodescendientes y africanas esclavos de la Orden de los Agustinos, estas poblaciones convivían en un mismo lugar, pero a pesar de ello no tenemos mucha información al respecto dentro de la documentación histórica. Y entonces la intención del proyecto es también documentar esos hechos a través de una perspectiva material. Porque a nivel arqueológico, ahora, antes de empezar el proyecto, solo sabíamos lo que se veía. Es decir, primero la presencia y la convivencia entre edificios prehispánicos y edificios coloniales, como por ejemplo, la presencia de la huaca prehispánica, que se supone ser de la cultura lambayeque, ¿no? Se puede suponer por la forma misma de la plataforma de la huaca y también por la cerámica en superficie de estilo lambayeque. Lo interesante es que esta presencia de edificios prehispánicos era aún más importante antes de la urbanización moderna, como lo podemos ver en fotos antiguas aquí, donde se ve que existían en realidad más huacas, como creo que son aproximadamente 8 huacas que rodeaban la zona del convento y de la iglesia.
Entonces es muy importante esta presencia y también vemos que antes del urbanismo moderno también los restos del convento eran más extendidos y es una fuente también que debemos usar como arqueólogos. Entonces, como les comentaba, el objetivo de la excavación y del proyecto a largo plazo es caracterizar los cambios en los modos de vida y las prácticas de las poblaciones locales de Anlape durante el periodo colonial. Es decir, anclarnos en una perspectiva diacrónica comparando los datos que tenemos sobre los modos de vida, las prácticas domésticas, rituales, económicas de las poblaciones andinas nativas desde el periodo prehispánico, excavando la Huaca y comparando en el sector colonial los datos que tenemos para ver cómo cambiaron esos modos de vida. El proyecto entonces abarca numerosas temáticas, y de las cuales tres resaltan. Primera, la temática que abordamos es la de la ciudad y del territorio, es decir, los cambios en los modos de vida bajo la reducción, ¿no? Ese modo de vida impuesto a las poblaciones. La segunda temática se interesa a los modos de vida y de muerte de las poblaciones, es decir, el impacto de la evangelización sobre las prácticas mortuarias, el impacto de la colonización sobre la dieta, las prácticas agropastorales y también sobre las condiciones de vida y de higiene y de salud en las poblaciones. La tercera temática se interesa a los modos de circulación de los objetos y de los conocimientos técnicos frente a la reestructuración de los intercambios a nivel mundial, pero también para interesarse a los cambios en la producción artesanal. Estas diferentes temáticas son desarrolladas gracias a una colaboración, como les mencionaba, internacional y pluridisciplinar con diferentes expertos franceses y peruanos que son parte de las colaboraciones. Y también mencionar que ese proyecto es pensado también para apoyar el desarrollo y la autonomía científica de los estudiantes que son también parte del proyecto, tanto estudiantes franceses como estudiantes peruanos. Entonces, el plan es excavar los diferentes sectores del sitio. Y en esa ocasión les vamos a presentar los primeros resultados que fueron obtenidos en 2023 durante el mes de julio, excavaciones financiadas por los directores del proyecto y por la Municipalidad Distrital de Guadalupe. En esta ocasión nos enfocamos en la excavación de la parte de la entrada de la iglesia, como pueden observar, y la intención era definir la secuencia de la iglesia en esta parte del edificio y ver un poco qué tipos de contextos vamos a encontrar. Entonces, tras remover primero la capa superficial moderna, pronto nos encontramos con las evidencias de lo que era la capa de derrumbe de la iglesia, porque si recuerdan, la iglesia se derrumbó tras el terremoto en 1619 y arqueológicamente pudimos encontrar una capa muy gruesa, casi de 2 metros de grosor, que corresponde a ese derrumbe de la iglesia que pueden apreciar en la vista aérea que pueden ver aquí. Lo curioso y lo interesante es que sobre esa capa de derrumbe encontramos una serie de contextos funerarios que fueron puestos encima mismo de la capa de derrumbe. Es decir, que poco después del derrumbe y el abandono del lugar, ese sitio podía haber sido concebido como un lugar aún sagrado y aquí se inhumaron varios restos humanos que fueron excavados por la arqueoantropóloga Lucy Dos, que es parte de nuestro equipo. Lo importante, interesante, como lo decía, es que estos restos humanos corresponden a individuos perinatales, es decir, individuos que corresponden a fetos o niños de entre 1 y 2 años. Y lo interesante también es la variabilidad de las posiciones y de los cuerpos dentro de estos contextos, con la tumba 1 que está en posición de decúbito dorsal, con las manos cruzadas, que recuerda a la posición religiosa, cuando los otros contextos no muestran el mismo patrón, digamos, con una orientación que tampoco sigue la orientación de los cuerpos humanos que se debía seguir tras los concilios
limeños. Vemos acá, por ejemplo, que tenemos hasta un decúbito ventral y un decúbito lateral, lo que no corresponde a las normas religiosas que se debían seguir para ser enterrados en la iglesia. Individuos también que eran perinatales. Dentro de las capas de relleno también encontramos una mezcla de material prehispánico y colonial, como lo pueden observar, y restos animales que probablemente proceden del material que se usó para realizar los adobes para la construcción de la iglesia. También encontramos muchos fragmentos de enlucido, como lo pueden ver aquí, enlucido que eran parte de las paredes, de la decoración de las paredes de la iglesia. Tras remover la capa de derrumbe de la iglesia, encontramos lo que era el piso colonial de la iglesia, el último momento de ocupación de la iglesia. Y lo interesante es que justamente como existe una capa de 2 metros de derrumbe, pues lo que está debajo corresponde casi como un instante, el último instante antes de que se abandone, se derrumbe la iglesia. Y efectivamente la arquitectura era bastante bien conservada y les voy a mostrar un poquito los restos de arquitectura que se han encontrado sobre ese piso colonial. Hemos encontrado, primero la entrada de la iglesia, como lo pueden ver aquí. Hemos encontrado la apertura de la entrada de la iglesia y varias estructuras, como una columna de ladrillos, un altar en los bajos costados, también lo que podría corresponder a banquetas, un lugar donde se podían concentrar las poblaciones durante las misas, por ejemplo, todo construido en adobe, y lo que sería bases pedestales que sostenían columnas de maderas, como se puede observar en iglesias contemporáneas como la de Santo Domingo en Lima. Después de excavar el piso colonial, hemos realizado un cateo debajo del piso de la iglesia y la idea era saber cuáles eran los contextos arqueológicos que se encontraban debajo de ese piso para orientar la excavación en los próximos años. Y efectivamente, tras excavar un cateo, hemos encontrado un pequeño contexto funerario, pero que tenía adentro lo que era un contexto con muchas cuentas malacológicas, como lo pueden ver aquí, y esos también elementos zoomórficos, pero también pudimos encontrar varias perlas de vidrio de estilo veneciano y varias perlas, como lo pueden ver, lo que muestra que desde ahí en ese mismo objeto hay lo que se encuentra muy frecuentemente en contextos coloniales, esta convivencia entre materiales, tecnologías, tanto de ascendencia prehispánica como de filiación colonial. Y eso es muy interesante y nos da muchas perspectivas para las siguientes temporadas. También realizamos bastantes trabajos de conservación para conservar los enlucidos que se encuentran sobre las paredes de la iglesia. También les decía que parte de ese proyecto es formar y capacitar a los estudiantes a la práctica del terreno, ¿no? Los conocimientos técnicos para la excavación y también mostrarles la importancia y la dinámica que es estudiar el periodo colonial. En esa dinámica de transmisión del conocimiento científico y de ciencia compartida, nuestra labor fue también compartir el conocimiento científico con los públicos escolares de la ciudad gracias a la colaboración con la municipalidad. Este verano, en julio y agosto del 2024, vamos a excavar de nuevo en la parte de la entrada de la iglesia, en la parte central, para 2024 enfocarnos en el altar de la iglesia. Ese trabajo entonces marca el lanzamiento de un programa de investigación sobre arqueología colonial en Anlape, en la costa del norte del Perú, queriendo dinamizar los estudios del periodo colonial y mostrar que es muy importante crear una dinámica con los arqueólogos también que se interesan por el periodo prehispánico, crear juntos problemáticas de trabajo en una perspectiva diacrónica para mejor entender los modos de vida de las poblaciones andinas durante el periodo colonial. Mencionar también que ese trabajo se hace en una colaboración franco-peruana, pero en estrecha colaboración también con la municipalidad y los habitantes locales.
Les agradezco por su atención y quisiera también agradecer a todos los participantes del proyecto y las instituciones que nos apoyan. Muchas gracias y nos vemos. Bueno, muchas gracias Alicia por la presentación. Tengo entendido que ella está conectada al Zoom, así que estamos haciendo las pruebas a ver si nos podemos conectar para recibir cualquier pregunta o comentarios que tengan sobre su presentación. Tardes, no sé si me escuchan. Alicia, te escuchamos. ¿Una pregunta? Alicia, ¿me escuchas? Sí, todo muy bien. Perfecto, aquí hay una pregunta para ti. Hola, buen día. Mi nombre es Horacio. Gracias por tu ponencia. Te quería realizar una pregunta en torno a los resultados que obtuvieron en el cateo. Allí se ve un conjunto de cuentas de vidrio venecianas y otras rojizas, bueno, y otros materiales. Digamos, de la excavación, de esa excavación de cateo procederían todos estos materiales, y por otro lado, ¿bajo qué realidad contextual o qué situación contextual aparecieron? ¿En un pozo, todos acumulados, asociados a un posible entierro? Esos materiales que corresponden evidentemente a distintos tipos de manufactura. Sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, hemos encontrado este contexto como casi en todas las excavaciones arqueológicas los últimos días de la excavación. Y eso pasó cuando la última semana queríamos planear las excavaciones para los años siguientes para saber qué es lo que había debajo del piso colonial original que hemos encontrado. Entonces hemos realizado ese pequeño cateo solo para ver qué había debajo de ese piso y hemos encontrado primero un contexto de adobones sobre los cuales había hecho esa capa de arcilla para realizar el piso colonial. Y bajando este nivel hemos empezado a encontrar una pequeña fosa bien delimitada en las que se encontraron todas las cuentas que han podido observar, que efectivamente se tratan de cuentas malacológicas, posiblemente no sabemos aún que sea espóndilos, y en asociación directa con cuentas venecianas, o sea, de vidrio, esas diferentes cuentas que han podido observar. Lo interesante es que después observando bien las fotografías hemos visto que hay una conexión entre las diferentes cuentas. Entonces se trataría de un objeto en sí, no sabemos cuál era el objeto, pero las cuentas sí estaban asociadas en un mismo artefacto. Este año vamos a extender la excavación en esta zona donde hemos hecho el cateo para bajar todo ese nivel del piso de la iglesia y ver justamente a qué contexto se asocia ese hallazgo, ¿no? Para ver si efectivamente se trata de contextos funerarios, de entierros que se realizaron debajo del piso colonial. Entonces eso es un resultado que vamos a tener a partir del mes de julio y agosto de este año. Gracias. Aquí tenemos un par de preguntas más. Buenos días, Alicia. Muchísimas gracias por tu presentación. La verdad, un trabajo muy, muy interesante. Yo te quería preguntar por estos enterramientos que encontraron sobre la capa de derrumbe. Es llamativo pues que tú mencionas que son individuos no natos y perinatales. No sé si esto se vincula también con la imposibilidad de enterrar a estos niños que no fueron bautizados en la nueva iglesia, o si responda a otro tipo de evento. Gracias. Disculpe, no se escuchó muy bien, porque no sé por qué si se podría repetir, por favor, la última frase. No sé si me escuchan o no. Sí, te escuchamos, Alicia. Perdón, que hubo un problema técnico aquí. Ya le paso el micrófono a Javier nuevamente. Sí, disculpa, es que la batería del otro micrófono se agotó.
No, finalmente lo que quisiera saber es si ustedes han identificado, bien sea por la evidencia arqueológica o por la investigación histórica que han hecho, si estos niños fueron enterrados, bien sea por temas de prohibición al no ser bautizados por ser tan chiquitos, o si responde a otro tipo de evento que explique que esos individuos infantiles fueron enterrados justo después del derrumbe, o en la capa del derrumbe. Todavía no he escuchado muy bien, pero sí entiendo, se trata de entender a qué contextos corresponden los entierros subadultos. Es esto, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, los entierros subadultos es aún un tema que estamos investigando porque efectivamente nos llama la atención que en esa parte de la entrada solo hemos encontrado hasta ahora niños de menos de 2 años y fetos. La teoría que manejamos es que esos individuos fueron enterrados en la iglesia después de su abandono, pero en un periodo muy corto después del derrumbe de la iglesia, porque hemos visto que justamente han excavado fosas dentro de los adobes y los subadultos están muy bien integrados dentro de esa capa de derrumbe. Entonces son habitantes que aún estaban en la zona y aprovecharon este espacio sagrado para enterrar niños subadultos que aún no estaban consagrados, efectivamente. Y nos llama la atención también al respecto la orientación misma de los individuos, porque cada uno tiene una orientación totalmente distinta. Es decir, tenemos algunos individuos en posición con las manos cruzadas sobre el pecho, que nos hace pensar en la posición cristiana, pero tenemos 3 otros individuos que tienen la cabeza todos orientados hacia la huaca, que aún está presente, en posición de cúbito lateral y en posición de cúbito ventral. Entonces, como más nos hace pensar en las posiciones prehispánicas de la zona. Entonces, me llama la atención y es una pregunta que nos tenemos que desarrollar para saber quiénes estaban enterrados ahí, pero eso nos muestra que aún en ese momento eso corresponde a diferentes prácticas y quizás refleja la variabilidad de los pobladores de la zona, tanto cristianos que también habitan indígenas de la reducción de Anlape. Entonces, vamos a hacer también fechados radiocarbónicos, aunque eso es también todo un tema para el periodo colonial, para saber a qué momento exactamente corresponde esos entierros, si es justamente después del abandono, porque en otros casos de iglesias coloniales en la costa norte también se rehusaron las iglesias durante el periodo republicano, aunque los contextos funerarios son distintos. Entonces, no sé si he contestado muy bien a su pregunta, discúlpame, es que no se escucha muy bien aún con el micrófono. Aquí tenemos otra pregunta, Alicia, muchas gracias. Ya. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Muy interesante tu conferencia. Quería hacerte una pregunta. En el proceso de excavación, ¿se ha registrado algún proceso de las lluvias torrenciales que son tan características en el norte, así como sucedió en Saña, que la destruyó por completo? Discúlpeme, no sé si pueden hacer algo con el micrófono, perdón, porque no se escucha. Ya, quería preguntarte si durante el proceso de excavación se han encontrado en la estratigrafía restos de algún proceso de lluvia torrencial del Niño, algo usual en la costa norte. Lo que hemos visto efectivamente es que bueno, es difícil decirlo, pero hay como los arqueólogos locales nos han dicho que lo que ven es lo que ven también en sitios prehispánicos, es sedimentos de lluvia, intrusiones de sedimentos debidos a lluvia en la capa, en estratigrafía. Sí, eso lo hemos observado y también lo curioso es que en todos los enlucidos de la iglesia no hemos encontrado evidencias de decoración, pero sí tenemos como manchas, como si los materiales se habían, no sé cómo decirlo en español, pero se borraron los diseños sobre los enlucidos debido a lluvias. Pero creo que estas evidencias más se fueron encontradas para las etapas que corresponden al derrumbe de la iglesia y al abandono. Entonces, todavía aún para la época misma de ocupación de la iglesia aún no hemos encontrado evidencias.
Bueno, muchas gracias Alicia y por acompañarnos a la distancia.